En Python contamos con una gran cantidad de tipos de excepciones. Veamos brevemente algunas de las más comunes con unos cuantos ejemplos prácticos. La excepción nameError es producida cuando se intenta acceder a una variable o a una función que no ha sido definida, o que no es alcanzable, según el ámbito. Para producir una excepción de este tipo, basta con llamar a una variable inexistente, por ejemplo con un print. Así de sencillo lo producimos. O incluso, tal y como indicado, que esté fuera del alcance. En este caso también nos dará ese mismo error porque aquí A no es alcanzable. La excepción syntax error es producida cuando el intérprete detecta una palabra con una sintaxis incorrecta. Puede ser una palabra mal escrita, por ejemplo. O también que falte, yo que sé, un paréntesis a la llamada a una función. Por ejemplo, aquí vamos a poner cualquier cosa. Y nos olvidamos este paréntesis. Y ahí producimos ese syntax error. La excepción value error ocurre cuando le pasamos a una función o método algún valor de entrada, mediante los argumentos, incorrecto. Veamos un ejemplo. Vamos a poner una variable. Y aquí con la función predefinida int vamos a intentar transformar el valor de saludo. Pues aquí aparentemente no tenemos ningún fallo, pero nos aparece ese value error, porque estamos pasando un dato de entrada incorrecto para la llamada a la función int. Básicamente un error por valor incorrecto. La excepción type error ocurre cuando una operación o una llamada a función o método se le pasa un tipo de dato incorrecto para lo que va a esperar. Podemos ver un ejemplo de esto con la función predefinida sum. Esta función predefinida suma varios valores de un objeto iterable. Por ejemplo, tenemos una lista con 3 números, pues nos los va a sumar automáticamente. Por ejemplo, esto. Le pasamos aquí lista y se realiza la suma. ¿Ves? Me sale 40. Automatiza esa suma. Que el equivalente sería a poner aquí 10 más 20 más 10. Después de resolver las posiciones de índice. ¿Vale? Eso es lo que hace sum. Pero ¿qué pasa si a esta función le pasamos un dato de entrada incorrecto? Que no puede sumar. Como por ejemplo hola, un string. Este error de tipo nos dice tipo o tipos de operandos no soportados para este operador más de aquí, el que suma o concatena, int y str. El error, explicado de una forma más simple, es sencillamente que no podemos utilizar el operando str, como es hola, para esta función. Y este tipo de excepción no solo se hace en argumentos de entrada para las funciones, sino que también lo podemos producir en una simple variable. Esto en otros lenguajes de programación puede ser que te funcione, pero en Python así no. Aquí producimos ese type error. Exactamente el mismo error. Básicamente es que no se puede utilizar este operador con operandos int y str a la vez. La excepción index error aparecerá cuando se haga referencia a un índice inexistente de un elemento iterable, como puede ser una lista. Una lista como por ejemplo esta. Intentamos acceder a la posición de índice número 5, que no existe en esta lista, y nos sale ese error de índice. Índice de lista fuera de rango. La excepción key error aparece cuando intentamos acceder a una clave de diccionario inexistente. Tenemos ahí ese diccionario que puede estar perfectamente vacío.
Y en este print intentamos acceder a una clave que no existe. Pues en este caso se produce ese key error sobre clave cualquiera que no existe. Esta excepción ocurre cuando hacemos referencia a un atributo inexistente. Vamos a poner una lista vacía. Se trata de un objeto de la clase list, como ya sabes. Entonces, si ahora intento utilizar con este objeto un método inexistente en su clase, voy a recibir un error por atributo inexistente. Por ejemplo, lista, punto, aquí me salen los diferentes métodos, pero me voy a inventar uno. Pues en este caso, forzamos ese error. El objeto de tipo lista no tiene el atributo inventado. La excepción por módulo no encontrado ocurre cuando falla la importación de un módulo. Puede ser un nombre incorrecto de archivo, que la ruta esté mal o que ni siquiera se haya creado o instalado dicho módulo. A ver, voy a probar la biblioteca Pygame, que no estoy seguro si la tengo. Vale, me dice que no se ha podido resolver, parece que no, pues ahí tenemos ese error. Porque este módulo o módulos correspondientes a Pygame no son accesibles, sencillamente porque no está instalado. Pues aquí, si ahora pongo pip install Pygame, se instalará en mi sistema y se resolverá la importación. Pero bueno, esto es para que veas cuándo se produce este tipo de error. Pues una vez instalado, ya podemos ver que el error desaparece y podemos ejecutar sin problemas. La excepción de archivo no encontrado puede ocurrir cuando se especifica un nombre de archivo o ruta incorrecta. Por ejemplo, con esto. Si ejecuto con esta ruta, que no está en mi sistema, este archivo no está, no existe, pues recibiré ese error porque el archivo no está, no se ha encontrado. No existe tal archivo o directorio. Concretamente nos dice esto. La excepción por división por 0 ocurre cuando intentamos dividir entre 0. Por ejemplo, esto. La excepción de sistema operativo se puede producir cuando ocurre un fallo al acceder a un archivo o a una carpeta en el sistema operativo. Por ejemplo, utilizando el símbolo asterisco en el nombre, que no está permitido. En este caso nos sale unos error argumento inválido, concretamente el nombre. Esto se solucionará tan fácil como poner un nombre de archivo como este. Y ahora me sale otro error, pero es porque no se encuentra el archivo. Pero ya no tenemos un os error. La excepción indentation error suele ocurrir cuando empezamos a aprender Python o cuando copiamos código de alguna parte, por no tener el mismo número de espacios en la indentación. Por ejemplo, aquí. Este print debería estar indentado. En este caso me sale dicho error. Y aquí, en las indentaciones, podemos poner un espacio. Por convención se ponen 4 en Python. Así. Pero funciona si ponemos 1 perfectamente. Y aquí debemos seguir respetando en el mismo bloque el mismo número de indentaciones. En este caso, no tenemos problemas. Si ponemos otro bloque en el mismo archivo, podríamos poner diferente número sin ningún problema también. Y funcionará correctamente. Esto es muy mala práctica porque te deja un código muy mal escrito. Pero para que veas que en el bloque se busca que tenga el mismo espacio. Pero no necesariamente en todo el archivo. Pero claro, ¿qué ocurre si en el mismo bloque pues tienes uno con un espacio y otro con 2? Pues ahí sí que tienes esa indentation error. Porque estamos creando realmente dos niveles diferentes de indentación.
Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!